Guerreros, bienvenidos a un nuevo video de tu mejor versión. Recuerden que voy a estar subiendo videos todos los martes para aportarte un granito de arena y ayudarte a que alcances tu máximo potencial. En el video de hoy vamos a hablar de las adicciones. De el tipo de sociedad en el que vivimos, porque vivimos en una sociedad que es una sociedad adicta, dependiente a los vicios, adicta a los videojuegos, adicta al celular, adicta al consumo de sustancias, adicta a la pornografía, en una sociedad adicta. Y es que, ¿qué mejor para el sistema que tener bajo sus pies a una sociedad adicta, a una sociedad dependiente de esos vicios? Los vicios, de cierta manera, ayudan a transitar esa situación de dolor, esa situación de impotencia al intentar resolver un problema, de frustración. Y al pasar el efecto del vicio, que no necesariamente tiene que ser una droga, al pasar el efecto del mismo, esa situación se refuerza, esa situación que uno no quiere ver, que uno lo hace sentir incapaz de resolverla, que lo hace sentir frustrado y que se refugia en ese vicio, esa situación empeora y uno siente que no puede estar ahí fresco, como diría la palabra, ¿no? Uno no puede estar de la cara. Entonces tiene que recurrir al vicio. ¿Por qué digo que empeora, no? Porque imaginemos la alarma de un incendio, y un incendio que se está propagando en un edificio. El adicto lo que hace es ir, ver el incendio y escuchar la alarma, ir a apagar la alarma, ir romper la alarma, ignorar el incendio. El incendio son las frustraciones de uno, la inconformidad, la impotencia al intentar resolver situaciones. Entonces, lo que uno hace es apagar esa alarma para no sentir esa frustración, dejarla de lado y sentir el placer en el momento y la gratificación. Y eso, de cierta manera, el incendio se va a seguir propagando y va a seguir estando peor, va a empeorar incluso más. Mismo dicen los estudios científicos que los vicios desgastan los neurotransmisores del cerebro y eso causa que el sistema de autorrecompensa del cerebro cada vez se desgaste más, al punto de que se vuelve insostenible y se hace imposible la sensación de felicidad, cada vez se vuelve más imposible y uno vive en una situación cada vez más estresante sin poder lidiar con eso, porque recurre a una situación, a una solución fácil. Me ha pasado que yo he tenido compañeros, vínculos, donde se refugiaban siempre en eso. Cada vez que sentían un malestar, una situación de tristeza, de desconformidad, el refugio era el alcohol, el refugio era la droga, el refugio era ese vicio. Y ese vicio que lo que hacía a largo plazo es que cada vez se hiciera más insostenible la posibilidad de estar de la cara, de estar sin ese vicio. Y cada vez la situación del cerebro era peor y la capacidad de sentir felicidad era más inalcanzable. Y claro que al sistema le conviene que vivamos en una sociedad de adictos, de personas que se sienten vacías y que buscan ese placer, que buscan eso que pueda llenar ese vacío, mientras el adicto se está autodestruyendo, el sistema está haciendo dinero.
es el que vende el producto. Es el que ayuda a que llenes esa inseguridad, aunque sea por un momento, aunque sea una mentira, una ilusión. Porque el sistema no te dice, trabajá en vos mismo y sacrificate en intentar resolver esa frustración. Meditá, andá a terapia. No te dice eso, te dice, ¿para qué vas a intentar apagar ese incendio, resolver ese problema, cuando podés simplemente tomarte un medicamento y ya estás como nuevo y podés ignorar el incendio tranquilamente? Y la mayoría de las personas que caen en ese vicio o en esa adicción es porque quieren encajar con un grupo, quieren ser parte de eso, de esa comunidad, porque el vicio genera ese sentido de comunidad. Yo lo experimenté muchos años, el hecho de tener muchas amistades que, ¿cómo está? Vamos a juntarnos, vamos a fumar un porro, vamos a juntarnos, vamos a tomar alcohol. Y es como, genera eso, porque eso genera como un sentido de comunidad, de una pertenencia. Incluso genera una ilusión de propósito, de que el clásico, me bajo del colectivo y me armo un tabaco, me fumo un cigarro. ¿Por qué? Porque no tengo nada para hacer, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a fumarme un cigarro. ¿Qué hago? No tengo nada para hacer, tengo tiempo libre, me fumo un cigarro. Y eso como que mata el tiempo libre y te da un propósito. Es algo inconsciente, es algo que yo viví muchos años. Y a eso le agrega el sentido de comunidad, sentido de pertenencia, sentido de propósito. Le agregás una mentalidad que es incapaz de lidiar con las frustraciones y una necesidad de sentir gratificación inmediata y ¡boom! Un cóctel molotov. Para muchos el vicio es un refugio, una ayuda a transitar esa inseguridad, esa impotencia, esa falta de propósito, ese autoexamen. Y es que temporalmente te ayuda a transitar eso. Palabra clave, temporalmente, porque después a la larga el efecto es mucho peor. Y es que los vicios de cierta manera te dan ciertos beneficios, pero son beneficios que son ilusiones. Es como cuando uno toma alcohol y uno es tímido y le cuesta ser extrovertido y soltarse y hablar con la gente. Entonces, ¿qué hace? Uno toma alcohol y siente como que eso se libera totalmente, que ya no tiene esa inseguridad, no tiene esa vergüenza de hablar y se puede soltar mucho más, pero eso es algo falso, es algo irreal, porque después cuando se te va el efecto vas a volver a ser esa persona introvertida. Entonces es mejor trabajar en tus habilidades sociales y saber que no necesitas de eso para poder enfrentarte a situaciones donde tenés que socializar o conversar o lo que sea, que tener que recurrir a eso. Es como en la serie The Boys, que el personaje principal recurre al compuesto V. El compuesto V, la serie The Boys es una serie de superhéroes, y para los que no saben, y el personaje recurre a un compuesto. Es un compuesto que le da superpoderes para poder enfrentar a los enemigos y todo eso, pero para obtener esos superpoderes tiene que recurrir a un suero. Ese suero le da superpoderes, pero cuando se va el efecto lo enferma cada vez más y cada vez está más al borde de la muerte. Lo mismo con los vicios, es exactamente la misma situación, porque de cierta manera cada vez te vas a volver más dependiente de eso por recurrir a eso. Es como hacer trampa. El que hace trampa y no sabe ganar limpiamente, a la larga va a tocarse con alguien que no hace trampa y que juega sin trampas, y al recurrir a eso y no poder jugar con eso, va a terminar estando en desventaja. Y a pesar de que los vicios son muy variados, comparten ciertas características. La característica 1 es la obsesión.
cuando uno está obsesionado, cuando uno no se puede sacar eso de la mente. Porque no necesariamente el vicio tiene que ser una droga, puede ser incluso un vínculo, puede ser un objeto, un vínculo que te ayude a transitar esa soledad insoportable. Puede ser un objeto, una máquina tragamoneda que te hace sentir la aventura, la adrenalina, porque no la encontrás en tu vida. Y la obsesión es algo muy recurrente en los adictos, es algo que está presente, el asegurarse de tener eso, ese vicio, asegurarse como dé lugar, sin importar lo que pase. La característica número 2 es la falta de control. Y eso diferencia el hábito con el vicio. Porque el hábito, uno puede levantarse todos los días a exprimir naranjas y porque es algo que le gusta, que le hace bien, que lo hace sentir bien. Pero sin embargo, eso no lo vuelve un vicio. Por la característica 3, que la característica 3 son las consecuencias negativas. Cuando un vicio tiene una consecuencia negativa, ya no es un hábito. Un hábito tiene una diferencia muy marcada con la consecuencia negativa. Y la característica 4 es la negación. El adicto suele negar que su vicio esté vinculado a sus consecuencias negativas. Suele negar que tiene una falta de control y todo el tiempo está poniendo una barrera entre las consecuencias negativas, entre la falta de control. Y por más que vos agarres y se lo plantees, esa persona te va a decir no es para tanto, cuando yo quiera lo puedo dejar. Ese tipo de cosas que son muy recurrentes porque yo también lo viví. Yo también me decía a mí mismo, no, yo tengo el control de esto. Sin embargo, al momento de estar de la cara, no estar sumergido en eso, me daba cuenta que me resultaba súper difícil enfrentar esa situación. Y la negación va de la mano de que si uno lo acepta, que su vicio está teniendo consecuencias negativas, que su vicio está perdiendo el control con su vicio, uno tiene que hacer algo al respecto. Uno se tiene que hacer responsable. Entonces es mejor negarlo para seguir manteniendo esa relación tóxica. Y hay varias maneras de la negación, ¿no? Uno puede negarlo, decir no, yo no tengo ningún problema con esto, no, esto no me hace nada. O lo puede minimizar, no es para tanto, no es la gran cosa. O lo puede justificar. No, pero vos viste la vida que yo tengo, ¿cómo querés que no caigan los vicios? Si vos tuvieras la pareja que yo tengo y los hijos que yo tengo, obvio que caerías en la misma situación que yo. Cosas así, o razonar. No, pero esto no trae consecuencias tan negativas, esto a la larga no te causa tanto daño. Hay personas que lo hacen mucho más recurrente. Ese tipo de razonamiento que al fin y al cabo solo son una negación. Y esa idea de si la realidad es dolorosa, entonces no quiero verla, simplemente cierro los ojos y hago que ya no está. Este contenido viene del libro de Querer no es poder. Y habla también de cómo los vicios son como una relación tóxica, que se va dividiendo por etapas. Y hay varias etapas. En la etapa 1 habla del enamoramiento, de cómo al principio todo es color de rosas, es como un refugio, un apoyo, es algo que está ahí incondicional. Y después va avanzando, la etapa 2 es la luna de miel, es cuando la cosa se empieza a poner tensa, pero sin embargo uno recuerda ese enamoramiento y es como que tiene la ilusión de que va a ser todo color de rosa. No va a ser duradero los beneficios. La etapa 3 es la traición, es cuando los vicios empiezan a volver en tu contra y ya te estás dando cuenta de esa pérdida de control.
te das cuenta de que no todo es color de rosa. En la etapa 4 es la ruina. La etapa 4 es cuando uno se empieza a descuidar a sí mismo, cuando uno empieza a negar que ese vicio está vinculado con las consecuencias negativas. Después está la etapa 5, que es el apresamiento. Es cuando notás que no tenés el control, que vos intentás luchar contra ese vicio y que estás atado, que la fuerza de voluntad no te es suficiente para abandonar ese mal hábito. Y es que uno cree que el origen de los vicios son el vicio en sí. Y en realidad el origen del vicio son la forma que tenés de ver el mundo. Es tu enfoque. Ahí está el origen del vicio. En cómo afrontás los problemas, cómo resolvés tus problemas emocionales, tus problemas espirituales. Ese es el origen del vicio. En creencias contradictorias como sentir que no somos bastante, pero creer que deberíamos ser perfectos, o creer que tendríamos que controlarlo todo, pero sentir que no tenemos el control en nuestra vida. Ese tipo de creencias son las que nos llevan a comportamientos autodestructivos. Intentar controlar esa situación y fracasar es lo que hace que te demuestres tu falta de voluntad. Sin embargo, lo que te impide buscar ayuda es el miedo a lo desconocido. Tiempo, paciencia, constancia, son características que el adicto cree que no están en sí. Y eso es algo que le impide buscar ayuda. El miedo a fallarse de nuevo. Y es que el reconocer que perdiste el control es la forma más clara de poder recuperarlo. Por eso, cuanto más uno lucha contra eso, más se vuelve en nuestra contra. Entonces, asumir lo que es la posibilidad de poder enfrentarlo y poder cambiarlo. Eso es algo que se dice muy recurrentemente en Alcohólicos Anónimos. Es el principio básico. Cuando uno acepta cómo son las cosas, que no tiene el control, que uno no es perfecto, que uno necesita a veces esa compañía, necesita ese apoyo, necesita ser parte de una comunidad, necesita un respaldo. El aceptar ese tipo de cosas, aceptar que uno no tiene todo lo que quiere, esas son cosas que te ayudan a verte a vos mismo y a poder enfrentar esas situaciones y no tener que recurrir a algo para enfrentarlo. Pero para enfrentar esa situación hay que demostrarse cada día que es posible, luchar cada día, no renunciar a esos sueños, demostrarse que es capaz, enfrentar esos miedos y ser tu mejor versión.